Noticentro 1, CMI. Gravísimos disturbios en Washington por toma del Capitolio. Una mujer fue muerta a bala. Toque de queda ante insurrección provocada por incitación del presidente Trump. Vicepresidente Pence se aparta de Trump. Trump ataca al vicepresidente y dice que le faltó coraje para denunciar robo electoral. El presidente electo pide a Trump que se calme y que se haga a un lado. Twitter bloquea la cuenta del presidente Trump. Otro golpe para Trump. Republicanos perdieron Georgia y demócratas alcanzan mayoría en el Senado. Principales capitales en toque de queda. Aumentan muertes por COVID y sigue el alto contagio. Dramática situación de la UCI en todo el país, incluyendo Bogotá. Más de 1,000 indígenas han fallecido por COVID. Incertidumbre por regreso a clases. Asalto a joyería en Barranquilla sin disparar y a plena luz del día. 7 capturas por homicidio de líderes sociales. San Andrés reclama al gobierno que se cumplan promesas de ayuda. Reglamentada intervención de la policía en control de protestas. No podrán usar armas de fuego y la fuerza física debe ser mínima. Unión Europea decidió desconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. En noticias nacionales, en las próximas horas, la alcaldesa Claudia López anunciará el toque de queda en Bogotá. La medida se toma acogiendo la circular del Gobierno Nacional que ordena a los mandatarios adoptar medidas restrictivas ante la ocupación del 85% en las UCI. Bogotá entraría en toque de queda general por la ocupación en las camas de cuidado intensivo para pacientes COVID, que en las próximas horas superaría el 85% según los registros oficiales. La restricción empezaría mañana a las 7 de la noche y se extendería hasta el martes 12 de enero hasta las 5 de la mañana. La alcaldesa Claudia López mañana jueves anunciará esta y otras medidas con las que busca contener el contagio y la ocupación en las UCI. Durante el fin de semana no habría ciclovía, tampoco parques metropolitanos ni actividades deportivas al aire libre. Pese a esta restricción, quienes estén fuera de Bogotá podrán retornar sin problema durante el puente festivo. Y ante la alta ocupación de camas UCI, Santander es otro departamento en donde también habrá toque de queda durante todo el fin de semana. Ante el incremento de contagios y falta de UCIs, este puente festivo en Santander habrá toque de queda y ley seca de 3 días y medio. La restricción comenzará desde el viernes a las 10 de la noche. Este fin de semana se ratifica el toque de queda desde las 10 de la noche hasta el próximo martes a las 5 de la mañana, incluyendo la ley seca. La medida exime al sector turístico, parques temáticos naturales, operadores y a quienes hayan realizado reservas o compras recreativas en hoteles del departamento. Preferible controlar en estos momentos a evitar que en unas 2 o 3 semanas tengamos que ir a un confinamiento total. La movilidad nocturna estará restringida para evitar accidentes. Será responsabilidad de alcaldes y autoridades activar puestos de control en entradas y salidas de cada municipio. El decreto, que incluye pico y cédula hasta el 16 de enero, prohíbe la práctica de actividades deportivas el fin de semana. Y en Bolívar también fueron decretadas más restricciones para este puente festivo. Habrá toque de queda y ley seca en todo el departamento, aunque por el momento la medida no cobija a Cartagena. Para evitar fiestas clandestinas como estas en el municipio de Arjona, con alta afluencia de personas y sin respetar ningún tipo de medidas de bioseguridad, la gobernación de Bolívar anunció toque de queda y ley seca en todo el departamento para el puente festivo de Reyes. Hemos decidido decretar toque de queda en todos los municipios del departamento, exceptuando el distrito de Cartagena, iniciando el día viernes 8 de enero desde las 9 de la noche hasta el martes 12 de enero, 5 de la mañana. El gobernador Vicente Blel hizo un llamado al autocuidado y a ser responsables en cuanto al cumplimiento de las medidas. Para recordarles a todos los bolivarenses que no podemos bajar la guardia. Esta batalla contra el COVID no la hemos ganado. Hoy tenemos un nivel de ocupación de camas de UCI del 61% en todo nuestro departamento. En el departamento de Bolívar a la fecha se han presentado 8.742 casos de COVID-19 y 308 fallecidos.
En todo el país sigue siendo preocupante el avance del COVID-19. El registro de contagios superó hoy las 16.000 personas, mientras que las muertes alcanzaron las 295, esto es 54 más que ayer. Hoy se cumplen 10 meses desde que se confirmó el primer caso positivo por COVID-19 en el país. Fue el 6 de marzo del 2020 cuando se confirmó por parte del Ministerio de Salud que una primera persona en Colombia se había contagiado de COVID-19. Este miércoles se presentó la segunda cifra más alta en medio de la pandemia de nuevos casos registrados, 16.805 nuevos casos que alertan a las autoridades sanitarias. Es un llamado preciso para que sigamos las medidas que, aunque pueden ser muy cansonas y restrictivas, de verdad muestran una disminución en el contagio y nos aleja un poco de una emergencia donde tengamos que elegir en qué paciente atender y a quién no. En medio de la pandemia ya han contraído el virus 1.719.771 personas. Las muertes aumentaron con otras 295. En el país ya han muerto por COVID-19 44.273 personas. Una cifra récord de contagios se presentó en Bogotá en las últimas 24 horas. 5.793 capitalinos se infectaron de COVID-19. Antioquia aparece en segundo lugar con 2.390 casos y Nariño con 1.374. Este ha sido el comportamiento en la curva de contagios en los últimos 5 días, el 2 de enero cuando eran más de 11.500 casos y hoy 6 de enero con más de 16.800. En este otro gráfico se observa el comportamiento de las muertes, el 2 de enero cuando eran 270 fallecidos y hoy con más de 290. Y el esfuerzo que hace el personal de la salud en Colombia para contener la pandemia le ha pasado cuenta de cobro a médicos y enfermeras. Ya son 124 los fallecidos y más de 22.000 los contagiados. Cada día son más médicos, auxiliares de enfermería y en general el personal de la salud afectado por la pandemia del coronavirus. Lamentablemente estamos viendo un aumento en el número de contagios y fallecimientos en los profesionales de la salud. Debemos recordar que ellos son el insumo más importante en la atención de esta pandemia. En la última semana se infectaron otras 714 personas dedicadas al servicio de la salud. El COVID-19 ya ha cobrado la vida de 125 personas que han luchado contra el virus en medio de la pandemia en clínicas y centros médicos. Debemos ser conscientes que al cuidarnos nosotros, los estamos cuidando también a ellos. La invitación es entonces a seguir promoviendo el autocuidado y a seguir las indicaciones del gobierno. De lo contrario, el sistema de salud no va a ser suficiente para atender esta pandemia. En Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali se presentan las cifras más altas de personal médico afectado por el coronavirus. Los contagiados ya son 22.640, de los cuales 864 son asintomáticos, 212 médicos se encuentran en aislamiento preventivo. En Bogotá hay más de 100 pacientes a la espera de obtener una cama de cuidado intensivo. Así lo reveló la Federación Médica Colombiana, que advierte que la ocupación ya está por encima del 85% y que por lo tanto se debe declarar la alerta roja. Los médicos en Bogotá, que venían poniendo en duda las cifras del distrito, sostienen que ya se superó el 85% de ocupación en la UCI COVID, que era el límite para declarar la alerta roja. La saturación es tal que ya hay pacientes en cola. Teníamos más de 110 pacientes ventilados con requerimientos de cama de cuidados intensivos en el proceso de gestión para poder acceder a las mismas. Nosotros queremos insistir que estos son pacientes críticos. Aunque según Salud Data hay más de 310 camas disponibles para pacientes COVID, no aparecen a la hora de solicitar el traslado de quienes permanecen ventilados en urgencias. Muchas de esas camas podrían no estar disponibles ya. Y podrían no estar disponibles porque no tienen la dotación adecuada, porque no hay los medicamentos y porque no hay el recurso humano. La presidenta de la Federación Médica Colombiana hace una dura advertencia, y es que si no se eleva el nivel de la alerta en Bogotá, los hospitales colapsarían a mitad de enero. Es una decisión que ya se tendría que estar tomando en Bogotá para prevenir que se llegue a un colapso. Se le debe informar a la ciudadanía que los médicos debemos empezar a hacer procesos de priorización. Se hacen procesos de selección de quién podría acceder a una UCI no. Las organizaciones médicas piden que se verifique el número de camas UCI disponibles, de manera que el sistema de información dé cuenta de la situación real y permita tomar decisiones oportunas. Y tras una visita a varios hospitales de Bogotá, la personería encontró que la ocupación en las camas UCI es mucho mayor a la reportada por el distrito. El secretario de Salud respondió a la denuncia.
En Bogotá, las cifras de camas UCI para pacientes COVID no cuadran. En un recorrido por 10 hospitales públicos, la personería detectó que la ocupación real es mucho mayor a la reportada por el distrito. Mientras en el Hospital Simón Bolívar los datos oficiales indican una ocupación del 56%, la personería encontró que supera el 78%. En Kennedy identificó que no era el 62%, sino del 94%. En Engativá, del 70%. En San Blas y Fontibón, el organismo de control verificó que la ocupación llegó al 100%. La realidad no corresponde a lo que se ha expuesto en Salud Data. La revisión también arrojó un desfase en el número de camas habilitadas. En Simón Bolívar se habían registrado 178 unidades de cuidados intensivos para paciente COVID y el reporte señala 94 asignados. Aquí también nos da COVID, que a veces solamente por el contacto nos sacan 12, 15 personas de un turno. Por eso a veces, entre un turno y otro, las camas disponibles pueden fluctuar, pero hemos hecho todos los esfuerzos para que la totalidad de camas que están reportadas estén en realidad disponibles. La Clínica Palermo advirtió hoy que tiene una sobreocupación del 200% en las urgencias, un panorama que parece ser generalizado. Así se ven las salas de urgencias de Kennedy y la Cruz Roja. Con el reinicio de las cuarentenas sectorizadas, el drama del hambre se reavivó en algunos barrios de Bogotá. Con trapos rojos, residentes en la localidad de Usaquén claman por ayudas y alimentos. Decenas de familias se han quedado sin sustento. Yo me llamo María Claudina Lugo Galvis, tengo 82 años, vivo en el barrio Cerro Norte, en la localidad 1 de Usaquén. A la nevera de la señora María solo le quedan unos frascos vacíos. La nevera está completamente vacía, hace ya bastante tiempo, porque desde que cuando comenzó la pandemia, pues se ha escaseado todo. A su edad tendría que tener una dieta balanceada con verduras y proteínas, pero la pandemia y el cierre de su localidad ya no le permite salir a rebuscar un sustento. Hoy sí fue que estuvo más bien maluco el almuerzo. Fue una sopita de cebada con papita y fue un poquito de arroz y un huevito frito. Su situación no es diferente a la de muchas otras personas de la localidad de Usaquén, donde el trapo rojo va en camino de convertirse en un símbolo de la pobreza y el hambre que vive el séptimo país más desigual del mundo. Yo necesito mercadito por la pandemia que nos tiene afectados y yo me he visto muy nerviosa y todo por esa pandemia. Es por esto que hoy hacen visible estos trapos rojos como grito de auxilio que se repite en la fachada de muchos de sus vecinos en este inmenso cerro forrado en viviendas informales. Necesitamos una ayuda para el mercadito y para pagar los servicios. Doña María solo espera que en esta cuarentena no la toque el peligroso virus, pero que sí llegue a ella la solidaridad de los colombianos ante la no presencia del distrito en su humilde hogar. Y ante la necesidad de vacunar a los ciudadanos más vulnerables, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidió autorización al gobierno nacional para comprar vacunas contra el coronavirus. El alcalde de Cali pidió autorización al gobierno nacional para adquirir con recursos de libre destinación vacunas contra el COVID-19, lo que permitiría llegar a una mayor cantidad de personas al sumar las que destinaría el Ministerio de Salud. 30.000 millones de pesos en vacunas y proveerlas a grupos poblacionales que no están en la prioridad hoy del Estado central. Los maestros, personas que no tengan, que sean menores de 45 años y talento humano imprescindible para movilizar la economía. Por el alto contagio y ocupación de las unidades de cuidado intensivo, mantendrá las restricciones junto a vigilancia a las personas con familiares COVID-19 e hospitalización. Hoy la transmisión que estamos teniendo la identificamos en el nicho de la familia. Necesitamos sensibilizar a estas familias y buscar que cada uno de ellos asuma aislamiento. Hoy, de 497 camas UCI exclusivas para pacientes con coronavirus en Cali, solo quedan 14 libres y de 401 para otras patologías hay 21 disponibles. Del Valle del Cauca vamos a Antioquia, donde las asociaciones médicas pidieron a las autoridades tomar medidas más severas que permitan frenar los contagios por COVID-19.
Pese a la medida restrictiva de toque de queda que inicia hoy en Antioquia, la Asociación Médica del departamento asegura que no es suficiente para el alto número de contagios y de ocupación UCI, que hoy está en 83%. Proponen cuarentenas sectorizadas. Las medidas de protección han sido inadecuadas. Los toques de queda no funcionan. Creo que vamos a llegar al extremo de tener que hacer cuarentenas por comunas o en las zonas donde más contagios haya. Por su parte, el Colegio Médico de Antioquia propone medidas adicionales como la estrategia del acordeón con cierres estrictos durante la semana. Ponemos sobre la mesa la posibilidad de que sea requerido tomar medidas adicionales, tales como los cierres en toque de queda en acordeón, es decir, 5 días de actividad normal y 2 días de cierre. Antioquia hoy fue el segundo departamento en el país con más casos, con 2.390 nuevos contagios y 26 fallecidos. La segunda ola de contagios de COVID-19 entre las comunidades indígenas ha ocasionado la muerte de 1.279 de sus integrantes. El número de contagios ya supera los 37.000. Los pueblos indígenas siguen sufriendo el embate del COVID-19 en sus regiones. El último informe de seguimiento al virus en sus comunidades da cuenta de 1.279 indígenas muertos por la pandemia, 537.000 familias en riesgo y 73 comunidades seriamente afectadas. Según el informe de seguimiento del virus, el 100% de las comunidades están en zonas donde el COVID ha ido en aumento en este segundo pico de la pandemia. Por eso piden al gobierno implementar medidas urgentes para controlar la expansión. Hoy queremos convocar al Estado colombiano, en cabeza del Ministerio de Salud, de que se sigan implementando protocolos de bioseguridad diferencial y adecuados con los pueblos indígenas en el país y que se tenga en cuenta a la población indígena de manera prioritaria al momento de aplicar la vacuna en Colombia. Incluso el propio presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Luis Fernando Arias, anunció en su cuenta de Twitter que dio positivo para coronavirus. Cuando todo estaba listo para el regreso presencial a clases, la segunda ola del COVID-19 ha generado incertidumbre en varios colegios privados de Bogotá. Unos 700 colegios y jardines infantiles en Bogotá, que estaban listos para iniciar clases presenciales con alternancia, quedaron en suspenso ante las cuarentenas por localidades decretadas por la alcaldía. Los colegios privados de calendario B en el norte de la ciudad fueron los primeros que tuvieron que aplazar la reanudación de clases presenciales. La totalidad de colegios de calendario B estaban listos para iniciar labores el próximo 12 de enero en ese modelo de presencialidad con alternancia. Por supuesto, los colegios acatamos la normatividad emanada de las entidades gubernamentales, del ministerio, de la alcaldía. En Bogotá se calcula que existen unos 1.200 colegios privados. Se encuentran a la expectativa de las medidas que se tomen en los próximos días ante el aumento vertiginoso de los contagios por COVID-19 en la ciudad. Las autoridades buscan a 3 personas que a plena luz del día se robaron un botín que supera los 500 millones de pesos de una joyería en Barranquilla. Como clientes, una pareja llegó aparentemente de compras a esta relojería en el norte de Barranquilla. Preguntaron por marcas específicas en referencias para hombre y mujer. Comenzaron a medirse relojes, me preguntaron por unos relojes Invicta y una de ellas me decía que se lo había visto a una amiga. Lo peor para este empleado de la relojería y para una cliente que se encontraba en el lugar fue una llamada telefónica que el cliente hizo. Y después el señor sacó el teléfono y le dijo como que hablando, dijo, patrón, a ella le gustaron estas y hay también de hombres bien bonitos Invicta. La llamada telefónica no era otra cosa que la alerta para que un tercer delincuente ingresara a la relojería. Y cuando se regresó, pues me sacó la pistola y me la colocó y me dijo, esto, agáchate, esto no es contigo. El joven fue reducido y los delincuentes vaciaron las vitrinas llenas de relojes. Además de relojes, se llevaron gafas costosas y productos de perfumería. Un nuevo golpe contra supuestos asesinos materiales de líderes sociales y desmovilizados de las FARC dieron hoy las autoridades. Fueron detenidas 7 personas vinculadas con esos crímenes. En un operativo adelantado en 3 departamentos del país, la policía y la fiscalía capturaron a los responsables de la muerte de 2 líderes sociales y un exintegrante de las FARC. La Unidad Especial de Investigación obtuvo medidas de aseguramiento contra 10 personas en 3 procesos.
La estrategia de investigación focalizada en los territorios permitió establecer que los procesados habrían participado en los crímenes de 2 defensores de derechos humanos y de un excombatiente de las FARC. Los homicidios se registraron en norte de Santander, Nariño y Bogotá. Y hablando de capturas, en Cali fue detenido el presunto responsable del asesinato de un periodista ocurrido hace 2 semanas. El menor de 16 años, aprehendido por la Fiscalía, sería el responsable de disparar en 8 oportunidades contra el periodista judicial Felipe Guevara en el oriente de Cali el pasado 21 de diciembre. Hemos aprendido al presunto responsable de ese homicidio y va a ser en las próximas horas puesto a disposición de juez de garantías para su respectiva imputación. El detenido tendrá que responder por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego. Hasta el momento no se revelan las causas que originó el crimen del comunicador. Tras una nueva visita del presidente Duque a la isla de San Andrés, un grupo de damnificados reclamó a viva voz que las ayudas prometidas nada que llegan. San Andrés, Providencia y Santa Catarina han recibido constantemente la visita del presidente Duque, monitoreando la reconstrucción de Providencia y los sectores afectados de San Andrés. Sin embargo, isleños se quejan del abandono con el problema que están viviendo. Ya han transcurrido más de un mes y muchas viviendas se encuentran totalmente destruidas y desentechadas. Se ha ido más de la mitad de mi techo. He recibido múltiples visitas, pero ayuda alguna hasta el momento no he recibido. Ayudas alimentarias han llegado, pero lo necesario, que es una vivienda digna, parece inalcanzable a los afectados de San Andrés. Después de un mes, aquí todavía estamos en el sector del hoyo soplador, en casa, después del famoso Iota. Estamos esperando todavía la ayuda del gobierno, que dijeron que iba a ser pronto, que la prioridad era las casas. Providencia está recibiendo principal atención y ya se comienzan a entregar viviendas y techos reparados, pero aún hay familias padeciendo las inclemencias del tiempo. El gobierno, en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional, dictó hoy el protocolo para la actuación de la fuerza pública en las protestas sociales y ordenó que los uniformados que participan en el control de desmanes callejeros no usen armas de fuego y limiten al mínimo necesario el uso de la fuerza física. Mediante este decreto, el presidente Iván Duque y sus ministros expidieron el protocolo denominado Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica. Las principales directrices son estas. El artículo 33 determina que los miembros de la fuerza disponible que van a controlar las manifestaciones deben estar dotados de los elementos dispuestos para el servicio, entre estos casco y escudo, y no podrán portar ni usar armas de fuego. El artículo 35 ordena que el personal uniformado de la Policía Nacional no podrá hacer uso de armas de fuego en la prestación del citado servicio. El artículo 34 precisa que el personal del ESMAD estará ubicado en sitios estratégicos y su actuación será ordenada por los alcaldes distritales o municipales, sin que se pierda por eso el mando operativo de la policía. Según el artículo 31, habrá una etapa de diálogo entre los organizadores de la protesta, las comisiones de verificación y los equipos de diálogo. Si no se superan las dificultades y hay actos de violencia, actuará la policía. Pero antes, las autoridades de gobierno y de policía deberán dar aviso previo del uso de la fuerza a las personas que estén presentes en las manifestaciones. El artículo 32 ratifica que el personal de la Policía Nacional solo podrá hacer uso de las armas, dispositivos y elementos menos letales, entregados como dotación por parte de la institución. El artículo 21 establece que los convocantes avisarán a la alcaldía la fecha, hora y sitio en donde se va a ejercer el derecho a la manifestación pública y pacífica y el posible recorrido. Sin embargo, en el parágrafo 1 del mismo artículo, advierte que la autoridad administrativa o de policía no podrá restringir el derecho a la protesta cuando le avisen de la celebración de una manifestación o movilización. El decreto precisa que las autoridades de policía garantizarán el ejercicio periodístico en los escenarios de manifestación. Las personas, además, tendrán el derecho a registrar y a documentar los hechos.
Las reacciones más duras llegaron de los sectores de oposición. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, considera que el decreto no garantiza realmente la protesta social y no detiene los desmanes de la fuerza pública. Es decir, no hay nada nuevo en este decreto, solamente una forma de decirle a la Corte Suprema de Justicia que está, entre comillas, acatando dicho fallo, pero que realmente no ha hecho ninguna modificación al respecto. Por su parte, el senador Iván Cepeda asegura que el decreto no atiende el punto central de los abusos de la policía contra la protesta social. Así que este decreto debería haber abordado, como lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia, la limitación expresa en el uso de la fuerza con relación a esas funciones de policía. Vemos que eso no lo contiene este decreto y por lo tanto estudiaremos acciones para que quede sin validez. Los estudiantes que han promovido las más fuertes manifestaciones en el actual gobierno también consideran las medidas insuficientes. El gobierno nacional pretende con este decreto solucionar los problemas democráticos que sufre el país, pero asimismo hacer oídos sordos a las solicitudes que le hizo la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil cuando resolvió la tutela del 22 de septiembre de 2020. Habrá una mesa nacional de evaluación de garantías para las protestas sociales que convocará el presidente de la República y de la que participarán los ministros del Interior y Defensa, el procurador, el fiscal general y delegados de las plataformas de derechos humanos. De inmediato, el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, aseguró que el nuevo decreto es una buena herramienta para garantizar el derecho a la protesta social. El general Jorge Luis Vargas destacó la importancia de este decreto para establecer lo que puede y lo que no puede hacer la policía frente a las protestas. En el ánimo de seguir garantizando a los colombianos su derecho a la manifestación pública y pacífica, pero también para las personas que no lo hacen, la forma en que la Policía Nacional los va a proteger cuando hay acciones que transgreden la ley, violencia y delitos que ponen en peligro a las demás personas. El director de la policía ya dio las primeras órdenes en cumplimiento de este decreto. Las vamos a desarrollar en manuales, las vamos a desarrollar en doctrina, en instructivos y en directivas para hacerlo específico, de acuerdo con las instrucciones de este decreto. El año pasado la justicia abrió 213 investigaciones a policías por abusos de autoridad en las protestas. Tras conocerse que el índice de precios al consumidor aumentó 1.6% al cierre del 2020, se avecinan ajustes en arrendamientos, peajes y créditos de vivienda, entre otros gastos. Estos son los principales reajustes. Con base en la inflación de 1,61% que divulgó el DANE, se avecinan ajustes en costos para los colombianos como peajes, arrendamientos, pensiones superiores al salario mínimo, multas de tránsito, créditos hipotecarios, servicios judiciales, trámites notariales y copagos en salud, entre otros. El alza de 1,6% en arriendos cobija a más del 40% de los hogares. Ya que en Colombia cerca del 44% del total de los hogares colombianos urbanos habita en viviendas arrendadas. Adquiere enorme relevancia no solo para las familias que viven en arriendo, sino también para los propietarios de las viviendas que devengan sus ingresos por este concepto. Entre tanto, con base en el aumento de 3,5% en el salario mínimo, este año se esperan ajustes en pensiones iguales al mínimo, subsidios del gobierno, indemnizaciones en seguros, sanciones administrativas y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que este año tendrá un descuento del 0,98%. Poco a poco la economía comienza a recuperarse. La producción de gas en noviembre creció 5% frente al mismo mes de 2019. La producción de gas en Colombia en noviembre de 2020 fue de 1.098 millones de pies cúbicos por día, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el mismo mes de 2019. En comparación con el mes anterior, el incremento fue de 0,6%. Este aumento se evidenció en los campos Ballena, en Manaure, La Guajira, en Cupiagua, Agua Azul Casanare, en Gibraltar, ubicado en Toledo, norte de Santander, y en Floreña, en Yopal Casanare. La producción de petróleo en noviembre de 2020 alcanzó 760.940 barriles por día. Representa un incremento del 1.27% frente al mismo mes del año pasado y una caída del 13.5% frente a noviembre de 2019.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,30% a 1.436 puntos. La acción de Conconcreto fue la que más subió, con una valorización de 9,09% a 480 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 4,40% a 34.100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 21.347 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 3.428 pesos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 3.350 pesos y la venden en 3.400 pesos. Un euro cuesta 4.209 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.20. El azúcar se transó en 16,30 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50.55. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $54.20. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.308 pesos. La Unión Europea le quitó su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela justo cuando un círculo cercano del joven dirigente está envuelto en una denuncia por corrupción. Desde Venezuela, Ángel Cedeño con la información. Ángel, buenas noches. Saludos desde Caracas. Sigue la pugna política entre gobierno y oposición y este 5 de enero se centró en el poder legislativo. Esto y más en el siguiente informe. Venezuela amaneció este 6 de enero en medio de una cuarentena radical y 2 parlamentos, o al menos así lo ha planteado la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, que este 5 de enero en una sesión semipresencial decretaron extender la vigencia de la Asamblea Nacional electa en 2015 bajo la figura de continuidad constitucional. La continuidad constitucional se basa en la misma Constitución y permite de que los diputados mantengamos ese vástago de la libertad y de la democracia que es el Parlamento que pertenece a los mismos ciudadanos. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, a través de un comunicado publicado este miércoles se ha referido a Juan Guaidó como un interlocutor para Venezuela y ya no como un presidente interino, lo que podría ser otro golpe a la popularidad de Guaidó, a quien recientemente una investigación del Washington Post lo ha vinculado con hechos de corrupción. La tarde de este miércoles, el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con los diputados de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre y dejó abierta la posibilidad de un diálogo con la oposición. Reportó desde Caracas Ángel Cedeño, Noticentro 1, CMI. Ángel, muchas gracias. La canciller de Colombia, Claudia Blum, aseguró que el cerco diplomático en contra de Nicolás Maduro se ha fortalecido y pidió que no haya silencio cómplice frente al régimen de Venezuela, que define como arbitrario y criminal. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, afirmó hoy que más de 60 países del mundo, encabezados por los 11 que conforman el Grupo de Lima, ratificaron su desconocimiento al régimen de Nicolás Maduro y mantienen la presión para que regrese la democracia a Venezuela. El cerco diplomático internacional mantiene su total vigencia para lograr el retorno de la democracia en Venezuela y el fin del régimen ilegítimo, arbitrario y criminal de Maduro. El silencio cómplice nunca puede ser una opción. La instalación ayer en Venezuela de una asamblea fraudulenta e ilegítima es una muestra más de las arbitrariedades de la dictadura. La canciller Blum dijo que Colombia y otros países del mundo no van a bajar la guardia y mantendrán el reconocimiento a Juan Guaidó y a la asamblea elegida en 2015, que simbolizan, según ella, la legalidad y la democracia en Venezuela. La Agencia Europea de Medicamentos dio luz verde para el uso condicional de la vacuna desarrollada por el laboratorio estadounidense Moderna. La vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna ya puede administrarse en los 27 países de la Unión Europea y se convierte en la segunda vacuna que se autoriza en este territorio, que ya inocula a su población con la desarrollada por Pfizer y BioNTech. La Agencia de Medicamentos del Bloque Comunitario dio el visto bueno para su uso condicional y abrió las puertas para la llegada de 160 millones de dosis del fármaco que se considera seguro y eficaz.
Sin embargo, la vacuna de Moderna sigue sin ser apta para jóvenes y niños y solo puede ser aplicada a mayores de 18 años, aunque ha demostrado una eficacia de hasta el 94,1% en la protección frente al COVID-19. Un tribunal del Reino Unido le negó la libertad condicional a Julian Assange. Julian Assange, cofundador de Wikileaks, sufrió una derrota en una corte de Londres que rechazó su solicitud de libertad bajo fianza. Los magistrados consideran que existía un riesgo de fuga considerable si se le permitía a Assange esperar la apelación para su juicio en libertad, pese a que sus abogados aseguraron que no huiría a México, país que le ofreció asilo. 2 días después de su primera victoria judicial, cuando invocando el riesgo de suicidio, la jueza londinense Vanessa Baraitser decidió no entregarlo a Estados Unidos, Assange vio frustrada su ambición de recuperar la libertad de la que lleva privado más de 8 años. Las autoridades norteamericanas disponen de 2 semanas para interponer un recurso contra el veredicto de la jueza británica.